Éxodo 15, 22. Vamos a ver desde el 22 al 27. Seguí tu lectura ahí con la Biblia, por favor. Es muy importante que tengas tu Biblia. Es muy importante que marques tu Biblia. Siempre te digo esto y te lo voy a decir incansablemente. Dios te puede hablar algo muy, muy concreto. Obviamente que la palabra profética más segura que tenemos es esta, es la Biblia. Por lo tanto, Dios te va a hablar muchas veces a través de su palabra y vos después vas a decir, uy, ¿qué era eso que me dijo el Señor? Me dijo hace unos años. Bueno, la manera de no olvidarte es que hagas una llamadita ahí, marques el versículo y digas, pongas una fecha, un asterisco y escribas atrás como vos quieras. Pero es importante que tengas tu palabra marcada. ¿Amén? Éxodo 15, del 22 al 27. ¿Cuántos estaban con nosotros el 20 de agosto de 2013? ¿Qué fecha que tiré, 20 de agosto de 2013. ¿Se acuerdan cuando yo prediqué, los que estaban obviamente, de Moisés delante del Mar Rojo y el pueblo tratando de pasar? ¿Se acuerdan? Bueno, el Señor cada tanto hace eso, ¿no? Empiezo a buscar qué enseñar. Muchas veces Dios me habla a mí en el seminario. Estoy en el seminario y estoy leyendo algunos versículos porque los estamos buscando para las materias que tengo y de pronto me encuentro con un versículo y digo, esta es la palabra. Esta es la palabra que el Señor quiere hablar. Y antes de meternos de lleno ahí en Éxodo 15, 22, quiero decirte un par de cositas simplemente para que puedas entender lo que viene. En primer lugar, quiero decirte que hay transiciones en tu vida. Ahí soplaron, así que eso quiere decir que es un amén. O sea, el amén puede ser o amén o... Las dos cosas las entiendo como sí, ¿no? Esto me pasa. Hay transiciones. Las mismas no siempre duran, y acá van a soplar más, lo que vos querés. ¿No? Nos encantaría tener una fecha de comienzo de transición y una fecha de final. Entonces voy a decir, bueno, más o menos me queda un mes, haré la plancha un mes, oraré un poco más, resistiré esta situación. Pero no es así. Las transiciones comienzan y no sabemos cuándo terminan. Y ahora vamos a ver que depende también de nosotros a veces el final de las transiciones. Así que si estás viendo una transición, espero que a partir de esta palabra vos puedas darle un cierre también. Y no que sea que se te dilate la transición por vos mismo. Así que quiero darte tres cosas antes. Y una es que Dios puede llevarte a una transición porque es necesario para tu carácter. Muchas de las veces que hombres y mujeres de Dios en la Biblia han entrado en una transición, tuvo que ver con su carácter. Necesitaba su carácter cambiar y Dios no encuentra otra manera que llevarte a una transición. Porque Dios no hace milagros de carácter, ¿vieron? ¿No? Ustedes le piden a la noche, después de un día que se enojaron, dijeron lo que no tenían que decir, usaron las palabras que no tenían que hablar, van a orar a la noche y dice, Señor, que cuando me levante al otro día sea mudado en otra persona. Y se dan cuenta que se levantan y siguen siendo lo mismo. Porque Dios no hace milagros de carácter. Dios hace milagros de sanidad, de un montón de cosas, provisión, demás, pero el carácter es lo que Dios está preocupado por excelencia en nosotros, que quiere que toquemos distintas cosas porque nos quiere ver maduros. De nada nos serviría a nosotros grandes señales con un carácter que sea perjudicial para el cuerpo de Cristo. Dos, Dios puede llevarte a una transición porque es necesario para tu llamado y tu servicio. Y esto es casi, te diría, clave. Así como tenemos el caso de Jesús, que para empezar su ministerio Dios lo lleva, o más bien el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Imaginen, ¿no? Si el unigénito Hijo de Dios para empezar su ministerio necesitó primero ir al desierto, bueno, tranquilamente nos puede pasar a nosotros. Por lo tanto, para Jesús era necesario pasar por el desierto antes de pasar por el ministerio y el servicio. Porque hasta ese momento Jesús cortaba maderitas, ¿se acuerdan, no? Por 30 años Jesús era un comerciante. ¿Se imaginan esta situación? Es la que más nos cuesta ver. Pero él estaba atendiendo la carpintería de José, que según narran los historiadores había fallecido. Entonces, él laburaba como cualquiera. Iba, cortaba maderitas, las vendía, hacía su negocio. Pero en un momento llega el momento de servir. Llega el ministerio, llega lo que él sabía que iba a venir, pero que no tenía quizás claro cuándo. Y de pronto el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Así que por causa de tu servicio, Dios puede llevarte a una transición. Y esta es la que menos te va a gustar quizás de las tres,
que es, o vos podés haber entrado en una falsa transición por alejarte de las cosas que Dios te habló. ¿O no? No sea cosa de que nosotros culpemos a Dios por toda transición, desierto, agonía, pongan el nombre que ustedes quieran, y en realidad el que se metió solito de lleno ahí adentro fue uno. Es complicado esto, ¿no? A veces, porque nosotros encontramos que le podemos estar explicando a alguien lo mal que estamos y hasta podemos culpar a Dios. No, porque Dios me está afligiendo por esto, porque Dios me está castigando, porque Dios se olvidó de mí. Y cuando vos vas al génesis, no de la Biblia, al génesis de tu problema, y te fijas cómo llegaste hasta ahí, decís, che, al final me metí yo solo. Entonces, ¿es Dios el que me está castigando? O yo entré en una transición, en una falsa transición, que Dios mismo está diciendo, por favor, salí de ahí. Revertí esa situación, porque no es lo que yo quiero para tu vida. No le gustó esa tercera. Las otras dos es como que vienen de parte de Dios y, bueno, si viene de parte de Dios, pero la que es de uno, a uno no le gusta asumirla. Bueno, tienen ahí entonces Éxodo 15:22. Estamos en transiciones. Y dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Esto me rompe la cabeza, literalmente. Porque yo lo había predicado de los versículos que están justo atrás. Si ustedes revisan esto que yo les dije de agosto del 2013, lo que yo había enseñado era la situación de lo que costó que Moisés saque al pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Imagínense la situación. Moisés como la cara visible, el único visible, y se acuerdan que se dice según los historiadores que el pueblo de Israel era entre 600.000 y 1.000.000 de personas. ¿Se dan una idea de ser la cara visible de un palo de gente? ¿Se pueden imaginar por un segundo? Y dice que él tenía al 1.000.000 de personas, todos, Moisés, me imagino, todos gritándole a Moisés, Moisés, dale, vienen los egipcios. Se daba vuelta, venían los egipcios con los carros, recontra armados, ellos desnutridos, eran esclavos en Egipto, y del otro lado nada más y nada menos que el mar. Y Dios, obviamente, salvando a sus hijos, a su pueblo escogido, o sea, hace que se abra el mar, conocen la historia, y ellos dicen que pasan en seco, y cuando lo mismo quisieron hacer los egipcios, vino el agua de nuevo y se murieron y cantaron, porque vienen de cantar acá re contentos. Si ustedes miran todo el capítulo 15, lo tienen como subtítulo del versículo 1 que dice: Cántico de Moisés y de María, estaban chochos de la vida, dejamos atrás la situación problemática, ya está. Y en el versículo 22, cuando Dios parece que te sacó de una situación que era la más grave de tu vida, ¿a dónde te llevó? Al desierto de Shur. Toma. ¿Te esperabas un desierto después de salir de eso? ¿Te esperabas que vengan 3 días sin tomar agua? A mí me choqueó esto. Dije, ¿cómo puede ser que después de sacarlos de ese lugar, cuando creímos que lo peor ya pasó? Porque la verdad que peor que lo que había pasado con los egipcios atrás, queriendo matarlos a todos, parece que no podía pasar. Sin embargo, puede haber algo peor. Puede haber un desierto inesperado de 3 días. En el que no te quedes sin nada y tengas que tener sed inclusive. Y el pueblo de Dios estaba siendo llevado a eso. Muchas veces vas a creer que lo peor ya pasó, que al terminar la batalla más seria, entre comillas, entonces crees que solo la bonanza puede venir. Y no es así en la vida cristiana. Como les dije en otras ocasiones, se equivocaron de religión ustedes. Perdonen la ironía. Lo que quiero decir es, si creyeron como les prometen los demás que esto es, no, creemos en prosperar, y de hecho tenemos el testimonio de Alicia recién, la prosperidad. Creemos en un montón de cosas, pero 2 más 2, ¿cuánto da en el reino de Dios? 5, a uno le da 7, a otro le da 6, 4 te da a veces te da 3. No se pueden explicar algunas cosas. El otro día hablaba con un pastor y me decía algo bastante interesante de las campañas de Anacondia. Es amigo prácticamente de Carlos Anacondia. Y Carlos Anacondia
tiene un problema en la vista, ¿no? De sanidades, ¿sabe? El ministerio de Anacondia. Y entonces, cuando pasa alguien y él le pregunta, bueno, ¿cuál es tu problema? Si puedo orar, lo que hace Carlos, que tiene hiperastigmatismo, se saca los anteojos, un hombre de mucha fe, le pone la mano y se pone la mano él también. Entonces dice este pastor que lo veía de costado, ¿viste? Mientras hacía eso. Y cuando termina de orar, dice, bueno, amén, levanta la vista y hace... Y se pone los anteojos de nuevo. Pues no pasó. Y lo hace todo el tiempo y no pasa. Y ¿por qué? Y es así, las cosas no se pueden explicar. Y después hay una persona que está delante y dice, yo quiero testificar. Y dice, veo bárbaro. Y él no ve. Y tiene los anteojos así. No, por favor, entendemos que esto no se puede explicar a veces. Yo sé que a veces cuando uno busca consejería pastoral, una palabra, lo que sea, quiere que le expliquen todo y que uno seguirse con la historia reducida y explicarle bien cómo entró esto, cómo se fue, cómo lo saco. No se puede. No es así. Muchas veces hasta vos vas a venir a hablar conmigo y vas a encontrar silencio. Porque no se puede explicar. No te voy a inventar una historia para explicarte. No te voy a agarrar un versículo y lo voy a hacer pelota para meterlo a tu situación y decir, bueno, a mí me parece que es esto. A veces no funciona de esa manera. Se ríen porque parece que están pasando situaciones similares. Pero reconozcamos esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan que ministrar gente, le van a decir, ¿por qué me pasa esto? Y a veces no tenés una explicación. Y está bien no tener una explicación. El otro día, Roberto, que estuvo el domingo pasado acá, nos contaba, él da también consejería pastoral y nos hacía reír con los ejemplos. Bueno, habrán visto que es bastante gracioso también a la hora de predicar porque tiene esa impronta. Y contaba distintas anécdotas de cuando él empieza hace 27 años su ministerio. Entonces dice que vino una persona con una pérdida muy grande de un ser querido y él, logrando empatía, le puso la mano en el hombro y le dijo, yo te entiendo por lo que estás pasando. Y la mujer levantó la vista y le dijo, usted no entiende por lo que yo estoy pasando. Y él agarró la lapicera y dijo, no decir nunca más. Y a veces pasa ese tipo de cosas, ¿eh? A veces uno dice una cosa y la persona dice, pero vos qué sabés de lo que yo estoy viviendo. Entonces a veces es mejor quedarse callado y simplemente apoyar a una persona que andar inventando historias y generar empatía y usar la psicología para ver cómo lo digo y después no tener que andar anotando nunca más decir esta palabra que acabo de decir. Entonces cuando estás ministrando gente, tened cuidado con ese tipo de cosas, porque así como no entiendo después de lo que pasaron, entraron a un desierto, así tampoco hay cosas en tu vida que puedo entender. Así que 2 más 2 no da 4. ¿Estamos con eso? Lo comprobamos día a día. Y te quiero decir algo más. Cuando te metes en el servicio y en el ministerio, menos te empieza a dar, ¿eh? A veces cuando sos un cristiano que toca de oído, ¿no? Que te sentás, escuchás una cosita, pero cuando te empezás a meter en el servicio, menos. Porque de pronto invertís un montón de tiempo en una persona y esa persona se apastra. Puse todo, invertí dinero, lo fui a ver a la casa, hice 1500 cosas, le regalé la Biblia, se la firmé, le profeticé y ahora lo veo que se va. Y de pronto hay otro que va a decir, no, la verdad no me lo esperaba porque mirá, no. Y sin embargo esa persona florece. Esto no es así. Tenemos que entender y saber aceptar la voluntad soberana de Dios. Y dice que después de que salieron hacia ese desierto de Shur, llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Encima de que estaban 3 días sin beber. ¿Se imaginan, no? ¿Viste cómo se te empieza a formar acá la cascarita esa de la sequedad? Sí. Me imagino al tipo que iba adelante y estoy diciendo, veo agua allá. Veo allá hay agua. Y el millón de personas corriendo hacia las aguas. Y cuando llegan, agua amarga que no se podía beber. No termina más esto. ¿Me entienden lo que decir? La transición no termina más. Me estoy yendo de Egipto, estoy saliendo de mi esclavitud. Veo la peor batalla de mi historia, tuve miedo. ¿Vieron cuando tuvieron alguna vez miedo? ¿Miedo a morir? Me refiero a miedo a que o te estaban persiguiendo o en un asalto, algo que tuviste miedo, que el corazón te latía muy rápido. Bueno, así potenciado vivieron los hijos de Israel cuando venían los egipcios porque los venían a matar. Y sin embargo ahora esta transición parece nunca terminar. Quiero que sepas que tu actitud hacia lo que ves como una derrota o mala noticia puede determinar los tiempos de tu salida de una situación. Lo voy a volver a repetir. Tu actitud
actitud hacia lo que vos ves como una derrota o mala noticia puede determinar los tiempos de tu salida de una situación. ¿Por qué te digo esto? Porque el término Mara, ¿alguno recuerda dónde más aparece en la Biblia? En un caso muy marcado. En el libro de Ruth, que hoy no está con nosotros, pero no es la misma Ruth. En Ruth, no sé si están familiarizados con la historia de Ruth, pero Ruth era la nuera de Noemí. ¿Se acuerdan más o menos de la historia? Y Noemí estaba casada con Elimelec. Y Elimelec vio venir, dice la escritura, el primer versículo de Ruth, ahí en capítulo 1, que ven venir, o dicen ellos que creen que viene hambre, o por lo menos pobreza para Belén de Judea, donde ellos vivían. Entonces, ¿qué hacen con Elimelec? Agarran el bolso y se van a Moab. En Moab el dios era Quemos. O sea, se van a meter en la tierra. Nunca dice consultaron a Jehová y Dios les dijo que se vayan. No lo dice en ningún momento. Ellos, ante la necesidad o supuesta necesidad que venía, dijeron, agarramos los bolsos y nos vamos. Decisión puramente de ellos. La escritura no dice en ningún momento que Dios los envió. Situación que se van a Moab, empiezan a pasar los años, sabemos como mínimo que pasaron 10 años, no sabemos cuántos años pasaron, y les salió todo al revés de lo que pretendían ellos. Les salió todo mal. Pero hubo algo clave en el estado de ánimo de Noemí, que fue lo que hizo que esa transición se alargue. ¿Por qué? Porque en Ruth, en los primeros versículos del capítulo 1 de Ruth, dice que cuando llega allá con Elimelec, después de un tiempito tienen 2 hijos. ¿Y saben cómo le puso a los hijos? Andaba bien de ánimo. Angustia y enfermedad. Se ve que andaba chocha, ¿no? ¿Se imaginan esto? O sea, como yo les expliqué en otra ocasión, los nombres para los hebreos eran muy importantes. No es como hoy, que ¿cómo no suena el nombre? Ay, a mí me gusta. Eso no existe. De hecho, todavía existe esa tradición en Oriente que hasta los 2 años a veces no le ponen nombre, porque lo quieren ver actuar. Entonces, y es bastante interesante porque después lo ven actuar y dicen, este es medio, y le ponen ese nombre. Por eso, ¿se acuerdan el caso de Jacob, que sale agarrado del tobillo de su hermano Esaú, porque quería ser el primogénito ya desde el vientre, y entonces le ponen Jacob, que significa trepador? Porque lo vieron trepando y dijiste, es un trepador. Y el nombre se lo calzaron ahí nomás. O esperan un tiempo o ven algo muy característico en él. Noemí estaba tan afligida en esa tierra que no era la tierra donde Dios nos había enviado, que a los hijos le puso angustia y enfermedad. Y más adelante se muere. Era obvio, ¿no? Era cantado esto. Y ahí es donde entra Ruth, porque Ruth era la esposa de uno de sus hijos. Y se vuelve, dice, porque escucha en el pueblo que Dios volvía a visitar Belén de Judea con prosperidad, dice, me voy a volver. Y cuando decide volver, una de las 2 nueras, Orfa, se va, decide irse, y Ruth, si bien le sugiere a Ruth que se vaya, Ruth le dice, no, yo voy a ir con vos a donde vos quieras. ¿Y saben qué significa el nombre Ruth? Compañera. Ruth hizo gala de su nombre y dijo, yo, Noemí, voy a ser tu compañera, voy a volver con vos a esa tierra, y le dice más, tu Dios será mi Dios. O sea, ella estaba dispuesta a dejarlo todo por Noemí. Pero cuando Noemí entra a Belén, yo decía el otro día en la clase del seminario que para mí entra, no había paraguas en esa época, porque para mí entró y abrió el paraguas. Porque dice, no me llamen Noemí, bien dramático, como es el hebreo, ¿no? Llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Las aguas en el desierto de Shur eran Mara, eran amargas. ¿Conocen alguna Mara de nombre? Bueno, los padres le pusieron amarga. Bastante feo. Debe ser hincha de los Andes, eso seguro. Claro, lo que voy a decir. Entonces, lo que vos declarás en un momento de necesidad es muy importante. Podés llegar hasta el extremo tal de hablar sobre tus hijos lo que vos no querías hablar. ¿Quién en su sano juicio le dice a sus hijos, ustedes son mi enfermedad y mi angustia?
Si en definitiva los que habían decidido mudarse equivocadamente eran ellos, ¿qué culpa tienen los pibes? Pero cuando entras en una transición, vas a tener que estar sometido a la oración excesivamente, porque podés empezar a maldecir lo que tenés a tu alrededor. Por eso yo llamé a esta predicación la transición y la murmuración. Porque cuando entras en la transición murmurando, y a veces no te das cuenta, murmurás de los que más amás. ¿Vieron que nos pasa eso? Estamos sirviendo, tenemos un grupito de 3 personas, los tratamos mal, llegamos a casa y a nuestro hijo, yo te dije que ordenes, ¿eh? Pero no más a tus hijos, que debería ser la lógica. Se cae, la gente se está cayendo. ¿No debería ser la lógica que a tu hijo tengas todavía más paciencia que con alguien que no es tu hijo? Es tu sangre, es tu descendencia. Y sin embargo entraste en esa transición de murmuración y tenés como los sentidos transformados y tu carácter necesita ser cambiado. Así que fíjate esta analogía muy interesante en el desierto de Shur. Te pregunto, ¿con qué nombre vas a catalogar tu situación actual? ¿Qué nombre le pondrías hoy a tu situación? Si fueras hebrea o hebreo, estarías ávido en estas cosas, porque enseguida sabes que le pones un nombre. Pero por favor, si entraste en esta transición por desobediencia, no culpes a nadie más. Asumí, como hizo Elimelech y como hizo Noemí, de que entraron porque se les cantó. Vieron venir sobre la ciudad una pobreza, les dijeron, rumor, vieron que empieza, no, acá viene la mala, hay que huir. Y se fueron, fue una decisión de ellos. Pero vos tenés la oportunidad de, en el medio de la transición que estás, declarar lo correcto. Porque, acordate lo que te dije, el punto que no te gustaba, podés haber entrado en la transición por vos mismo, vos solito, y no sabés el tiempo que se termina la transición. Yo hoy lo que quiero que vos te lleves esta palabra es que vos con tu boca podés hacer que esa transición se acorte. No podés vivir en una transición constante. Las transiciones tienen que empezar y que terminar. Entonces, empezá a recibir esta palabra para que vos puedas decir, se acabó. Estoy en la cuenta regresiva para el final de mi transición. Si vos decidiste llamar amargura a cosas de tu vida, no esperes ser dulce con las personas que Dios te puso para dirigir. Es como que siempre habrá un espíritu crítico detrás tuyo. ¿No? Es como que no te das cuenta, pero hay siempre un espíritu crítico. Siempre terminás en la murmuración, siempre terminás quejándote de lo que tenés. Yo he conocido gente que anhelaba tener personas para ministrar. Me decía, por favor, yo creo que estoy preparado, estoy preparada para servir. Bueno, dale. Estas 2 personas necesitan lo que vos tenés, dale. A las 2 o 3 semanas las criticaban a las personas en vez de ministrarlas. Porque decidieron arbitrariamente llamar amargura a la situación que tienen por delante, aún al ministerio que tienen por delante. Es muy fácil torcer eso. Es muy fácil que pierdas el eje. Porque vieron cómo uno idealiza, ¿no? Lo que no tiene lo idealiza. Cuando lo tiene, le encuentra el pelo a todo y esto está acá y empieza a encontrar toda la situación. Y lloraste para tenerlo. Y que yo quiero tener mi lugar, yo quiero ver que cuando lo tenés, crítica. No funciona así la vida. No se te puede confiar algo mayor. No se te puede confiar algo mayor. Entonces, sacá de tu corazón todo espíritu crítico, que acá lo tenía el pueblo, ahora lo vamos a ver, y lo tenía Noemí pero muy marcado. Porque abrió el paraguas entrando a Judea, en realidad, a la región de Judea, Belén más específicamente, y dijo, no me digan nada. No me digan nada. Vieron cuando uno empieza con esa condescendencia, ¿no? No me digas, no me hables. Yo ya sé cómo estoy. Yo soy amarga, ese es mi nombre, no me llamen más como me conocieron como Noemí, yo quiero ser esto ahora. Decidí hablar sobre mi vida algo. Y por eso, miren lo que empieza a pasar. En el versículo 24, el pueblo que hizo, murmuró contra Moisés y le dijo, Moisés, ¿qué vamos a tomar? La murmuración,
cuando vos estás en una transición es la lógica. Yo no pretendo que haya cero murmuración. Creo que es imposible. Pero cuando estamos en una etapa de transición, y esto lo quiero bajar ahora ya no tanto al formato personal, sino al formato de iglesia, es cuando tenemos que estar atentos. Porque rápidamente vos podés caer en decir, no, pero a mí no me gusta aquello, a mí no me gusta lo... Y empezás en la transición a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Los había sacado recién. ¿Se imaginan ustedes que Moisés agarró una vara, 1 millón de personas así? Cuando hizo con la vara así, el mar se abrió y ellos pasaron. Y 3 días después, murmuraban contra él. No tiene lógica esto. Esto no tiene lógica ni en la política. Ni en la política se dan vuelta tan rápido la gente. Acá se dieron vuelta inmediatamente después de haber visto algo que es imposible de entender, como abrirse un mar para que ellos pasen en seco y que después mueran todos los que los perseguían. Y en el versículo 25 dice que Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Me encanta esto. Las aguas se endulzaron, pero Dios ya los había probado. Dios ya había probado que estaba en el corazón de ellos. Digo, ustedes van a tomar. Ya transformé el agua, ya Moisés ya hizo la obra, volvió a clamar a mí y yo le volví a contestar. Ustedes no se acuerdan, pero sepan que yo los probé. ¿Y saben qué pasó ahí? Desaprobaron. Y por eso después van a ver el resultado de esta generación. Continúen leyendo el libro de Éxodo y van a ver qué le pasa a la generación de la murmuración. Una generación que nunca pudo ver lo que quería ver. Donde Dios les tiene que decir, es necesario que ustedes mueran en el desierto. ¿Te parece? Nos cuesta ver esa imagen, ¿no? Es decir, la verdad que no puedo con ustedes tomar la tierra prometida. Necesito que mueran. Necesito que pase el tiempo, se vaya muriendo, para que la próxima generación, que no es de dura cerviz, no son tan críticos y murmuran, entonces ellos sí tomen, y va a haber en ellos un espíritu diferente. Lo que estaba en el corazón de la mayoría del pueblo de Israel había salido a la luz. Dios ahora ya sabía perfectamente cómo ellos se comportaban ante las pruebas. ¿Cómo te comportas ante las pruebas? ¿Las asumís? Cuando Dios está probando tu fe, porque dice la palabra de Dios que Dios prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para que así le pase el fuego como pasa sobre el oro y brille mucho más. ¿Cómo te comportas? Porque podés agarrar tranquilamente la piecita esta de oro que te digo y sacar lo que estoy, si no me pruebes. Y Dios dice, bueno, si no querés que te pruebe. Obviamente que si aceptabas mi prueba, te iba a ir mucho mejor. Ibas a salir del desierto, como dice la palabra del Señor Jesús, que entró, lo lleva el Espíritu y sale él el poder del Espíritu. Muy grande la diferencia, ¿eh? En poquitas palabras, no es lo mismo que el Espíritu te lleve a algún lado a que vos salgas en el poder del Espíritu, pero en el medio de un desierto. En el medio de una transición. La iglesia está pasando por esa transición. La iglesia está pasando por una refundación. ¿Nos está probando el Señor? Por supuesto que sí. Está probando en mí, que soy el pastor, y en ustedes. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué quieren ver? ¿Qué no quieren ver? ¿Qué están dispuestos a esperar? ¿Qué están dispuestos a pasar? Porque obviamente en iglesias como la nuestra, donde nos conocemos, sabemos lo que nos pasa. No son esas iglesias grandes que, aunque pueden tener serios problemas, todo circula, ¿vieron? Y porque claro, hay tantas actividades que la iglesia camina sola, hay un momento que la estructura camina sola, esto como las empresas en algún punto, ¿no? Vos tenés una pyme, una empresita, y si no estás vos, se cae todo. Cuando aprendiste a delegar y empezó a crecer el número de la empresa vos te podés ir de vacaciones, y si pusiste directores en las áreas, la empresa funciona. Bueno, la iglesia obviamente, sacando las grandes distancias que hay entre una empresa y una iglesia, está pasando por un periodo donde está claro que conocemos todas las cosas, pero Dios está probando lo que está en nuestro corazón. Y si entras en murmuración, tenés que saber que ahí, como termina este versículo que me gusta, allí Dios los había probado. Ahí Dios les había hablado y los probó a ver qué estaba en el corazón en serio.
Y yo creo que si ustedes miran un poquito para atrás, 5 meses para atrás, van a ver como pequeñas cosas que Dios abrió, casi como agujeros que Dios abrió para probar algunos corazones. Para ver qué está en tu corazón. Porque vos podés venir, sentarte, alabar, participar activamente en un ministerio, puedes hacer un montón de cosas, pero de pronto Dios dice, a ver qué está en tu corazón. A ver por qué motivo lo estás haciendo. Porque si yo quiero que esta generación que está acá tome las llaves de la ciudad, que crea una ciudad para Cristo en serio, quiero ver lo que está en el corazón de ustedes. Por eso tanto hincapié les hago en la importancia que tenemos como fundadores de este movimiento. Si tan solo pudiéramos vernos como los fundadores de un movimiento, ¿te animás a verte así? ¿O estás pensando en que mañana tenés que ir a laburar y que la guita en la semana y que los pibes y que estás pensando en eso? Está bien, pero ¿y si te ves como fundador de un movimiento? ¿Y si ves que muchos van a comer de lo que vos dejes servido en la mesa? Yo quiero verme de esa manera. Y por eso vuelvo a traerte a memoria que Dios me habló en mis vacaciones y me dijo, ¿se acuerdan? Me mostró el rompecabezas y en el rompecabezas mi oración, que era la que Dios avalaba, era la que yo encajaba en el lugar perfecto del rompecabezas. ¿Ese lugar era el lugar de todos los aplausos? No. ¿Ese lugar era donde entonces no había más transiciones en mi vida? No. Pero lo que había en ese lugar era, ¿vieron cuando algo, no sé cuántos tienen, yo soy bastante obsesivo para algunas cosas de orden y demás, no sé cuántos padecen esto, pero cuando algo encaja perfecto en lo que vos querés poner, uno tiene como esa satisfacción, ¿viste? Decir, che, qué bien quedó esto, ¿no? O colgué una cosita y quedó bien en su medida, y vos tenés como esa satisfacción de el trabajo bien hecho y quizás te quedás admirando. Bueno, yo miraba ese rompecabezas, cómo entraba mi pieza, y era perfecto, y me sentía realizado. Sentía, como dijo Pablo, yo he peleado la buena batalla de la fe. He terminado la obra que el Señor me dio. Y Jesús también lo dijo, he manifestado tu nombre, he terminado lo que me mandaste a hacer. Y un día Martin Luther King, primero había dicho yo tengo un sueño, ¿se acuerdan? Y no como algunos acá que tienen un sueño bárbaro en esta mañana. Y otro día puedo decir, ya está, ya lo he alcanzado. Le dije, no, pero te van a venir a matar. Yo ya lo que tenía que hacer lo hice. Mi pelea por el asunto racial, yo lo concreté. Me encantaría que nosotros nos podamos despedir de este mundo de esa manera. Que llegue un día, la edad que sea, el que el Señor nos llame, y nosotros decir la verdad, hice lo que tenía que hacer. ¿Cuánta gente creen ustedes que hoy en las iglesias se va de esa manera? Es minúsculo el porcentaje. Creo que hoy sentido de realización tiene solamente el 5% de la iglesia. El resto hace cosas y no sabe bien por qué las hace y no haya el diseño que Dios tiene. Yo te invito hoy, en esta mañana, a que empieces a corregir lo que decís para poder entrar en el diseño de Dios. Y ahí donde los probó, dice el versículo 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Presta atención, Mucha atención. Dice, si oyeres, si dieres oído, si guardares lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué no le dijo al pueblo? ¿Qué le dijo más bien implícitamente al pueblo en ese momento? Si se callan la boca. Presta atención. Si escuchan, y si hacen, y si dan oído a los mandamientos, y si guardan los estatutos, lo que le faltaba al pueblo era dejar de murmurar. Entonces implícitamente el Señor les dice, muchachos, capten lo que yo les estoy diciendo, pero cuidado con lo que están hablando ustedes. Están hablando lo contrario a lo que yo les estoy diciendo. Y Dios viene a presentarse de tal manera que, ¿saben? Este Jehová tu sanador es lo que conocemos como Jehová Rafa, porque esa es la palabra. Jehová Rafa, Jehová el sanador. Dios se le presenta y si vieron todo eso que padecieron los egipcios, ¿no los va a tocar a ustedes? Sí. Oyen atentamente y dejan de hablar. Entonces, muchas veces que entramos en estas transiciones, aplicado para tu vida, Dios quiere manifestarse como el sanador, quiere hacer todo lo que Él tiene preparado, pero te dice, tenés que dejar de hablar.
El barullo de tu mente o de tu boca está tapando lo que yo quiero hacer en vos. De más está decirte que tu propia lengua te puede llevar a terrenos indeseables. Esto lo hemos descubierto todos. La lengua, lean Santiago 3, siempre los invito, nos lleva a los terrenos que no queremos. Nos distancia de la gente que no queremos, le decimos a nuestros hijos lo que no queremos decir, le decimos a nuestros padres lo que no queremos decir, y así sucesivamente. Por eso el Señor dice, aprendan a escuchar. Sean tardos para hablar y prontos para escuchar. Es muy sencillo esto. Y ¿se acuerdan que yo se los dije? En el ministerio más todavía. En el ministerio, y yo lo he padecido, a veces Dios te manda a callarte la boca, a no decir nada. Y vos escuchás que la otra persona te está criticando a vos, está criticando a tu iglesia, está criticando a todo el mundo. Y vos decís, si yo te contestara, si vos me conocieras como era yo, ¿no? Acá está mi hermana que me conocía perfectamente, dice, si yo le contestara, si yo usara la agudeza de mi labia para hacer malo, y sin embargo Dios te dice, cállate la boca. Y vos apretás bien los puños y decís, no, bueno, gracias hermano por lo que estás diciendo, ¿no? Las muelas te empiezan a hacer así. Y muchas veces hay que callarte la boca. Y en el versículo 27 dice, llegaron a Elim. Miren dónde lo llevó el Señor. A mí Dios me sorprende siempre. Donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Miren cómo cambió todo de un par de versículos acá. ¿A dónde llegaron a Elim? ¿Saben qué significa Elim? Lugar de árboles muy grandes, lugar de abundancia. Pasaron del desierto de Shur, que significaba la chatura, donde justamente no había nada, era perfectamente un desierto, a un lugar de palmeras. ¿Y saben lo que dice? Cuando lo encontré geográficamente, dice que está a unos 96 kilómetros del sudeste de lo que hoy es Suez, y tiene abundante vegetación de palmeras, tamarindos, acacias y una fuente permanente de agua que produce unos 4.770 litros por minuto. ¿Vieron lo que pasa cuando nos callamos la boca? De tener sed, 3 días seguidos con la cascarita acá, y a Moisés diciendo, Moisés, nos tenés cansado, a que Dios te dice, te lo voy a demostrar una vez. Y te lo voy a hacer tan flagrante que por favor no me digas más nada. Tenías agua y ahora te llevo a un lugar que produce 4.000 litros solo. El agua se produce sola. ¿Te das cuenta que yo soy Dios? ¿Te das cuenta? O cuando vuelva a la próxima vas a decir, yo quiero otra vez lo mismo. Es el mismo proceso. El pueblo de Israel es sistemático. Ya volví y dices, otra vez lo mismo. Ahora nosotros podemos entrar en eso. En que Dios sistemáticamente nos tenga que mostrar otra vez su belleza, su prosperidad, su abundancia. Pero ¿sabes lo que pretendía Dios? Que no murmures en el medio. Él está dispuesto a mostrarte todo eso. Y hacerlo todos los días. Dios es un Dios que da regalos buenos a los hijos. Pero por favor, nosotros aprendamos a hablar. ¿Y de qué estoy diciendo? Aprendamos a hablar de nosotros. Aprendamos a hablar de nuestra familia. Y aprendamos a hablar de la iglesia. Si nosotros podemos hablar correctamente de estas cosas, entonces nos va a llevar el Señor a Elim muchísimo más. Pero si nosotros no podemos hacer esto con lo básico, no le pidas más nada al Señor, porque si no podés cuidar aquello que está recontra cerca tuyo, recontra tu alcance, donde te sentiste incluido. Algunos oran por decir, yo quiero, Señor, una iglesia donde me escuchen, y cuando llego a la iglesia que lo escuchan, pero la verdad que no me escuchan. ¿No? Como le pasaba a Timoteo. Timoteo parece que era un pastor joven también. Y Pablo le tiene que decir, che, que nadie tenga en poco tu juventud. Porque se ve que hay algunos que andan diciendo. Entonces cuando vienen acá dicen, pues es muy joven el pastor. Y van a una iglesia, el tipo tiene 70 y dice que ya está en las últimas. ¿Cuál es ¿se entiende? O sea, el tema es, Dios te puso en un lugar. Avanzá, la iglesia va avanzando. Pasa por transiciones. Pero va avanzando, pero tu murmuración, ¿sabes qué hace? Te quita del camino. Te separa. Cuando vos te querés acordar, estás murmurando y de pronto vos te ves al costado del camino. Y yo no me siento parte. No me siento parte. ¿Y sabes por qué no me siento parte? Porque tus propias palabras provocaron un distanciamiento. Así que ahora estaban en un lugar con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon pegadito a las aguas. ¿Qué dirían ahora en el camping que estaban? Estaban en un camping, ¿no? Armaron la carpa ahí y dijeron,
Joya, ¿no? San Clemente. Estaban chochos al ladito de las aguas, dice que acamparon junto a las aguas. O sea, qué hermosa, la foto que tenemos es hermosa. Y por eso quiero terminar con 3 cosas para que vos trabajes en tu interior. Si esta mañana estás en un desierto y podés identificar que tu lengua te ha llevado allí, es tiempo de que retires esas palabras. Nadie lo puede hacer por vos. Vos podés hacerlo. Nadie. Yo no puedo ir a orar ahí a tu lugar y retirar por vos la palabra que vos dijiste. Yo no puedo hacerlo. Lo podés hacer vos. Segundo, si estás enfermo en tu cuerpo y necesitas que Jehová Rafa intervenga, hoy es tu mañana de sanidad, porque Dios se manifestó de esa manera. Y si te quedaste en Mara sin pasar el Elim, hoy tenés que dar el paso a la tierra de bendición. Puede ser que Mara sea tu barrio, ¿no? Quizás te encargaste tranquilamente de maldecir tu barrio. Qué feo esto, mira lo vecino que tengo. Empezaste a llamar amargura a tu casa, a la casa del vecino. Cuando vos te querés acordar después de todo eso, ¿sabes qué? Estás en una amargura. Tu barrio es una amargura para vos. Y alguno que venga a 2 casas está contentísimo. ¿Por qué? Porque él sabe declarar y profetizar la bondad de Dios sobre lo que tiene. Yo recuerdo todavía, y cada vez que mi padre lo menciona, se emociona. Cuando el pastor Miguel Robles, un pastor que inclusive tuvo unas reuniones en mi casa, después de estar preso en Paraguay por ir a predicar el Evangelio en el momento que había dictadura allá, le consiguieron una casa de adobe y de tierra. Y él tenía 2 o 3 hijos. 2 hijos en un lugar, un monoambiente de tierra y de adobe caído. Y dice que entraba a ese lugar y ponía las manos sobre las paredes y decía: gracias, Señor, por lo que me diste. Mi papá no lo podía creer, porque era una cosa que no. Y sin embargo él estaba tan agradecido porque él sabía que lo que le había pasado era por causa del Señor. Y que ahora tenía, y lo que tenía él lo tenía que bendecir. Tranquilamente él podría haber dicho: pero yo que estuve preso, yo que en Paraguay me persiguieron y me amenazaron de muerte, pueden conseguir el libro de él donde cuenta eso. ¿Por qué Dios me tiene que dar esto tan precario? ¿Podría haberse hecho esa pregunta? Podría. Sin embargo, decidió tocar las paredes y decir: Señor, gracias, esto es lo que vos me diste, ¿cómo voy a ser desagradecido? Porque si encima creo que esto es lo que vos me diste y me puedes dar más, ya vendrá. Pero no llames Mara a lo que Dios te puso como Elim. Si Dios lo puso como Elim, es un lugar de bendición, de palmeras grandes. Empezá a cambiar tu manera de ver lo que tenés. Y date cuenta que lo que tenés es una gran bendición del cielo. Amén.